el día 3 de noviembre del 2006, mi vida cambió para siempre. No hay nada que se parezca. Hay un antes y un después. Hay mucha gente que se lo plantea, ¿no? Dice, bueno, lo de la paternidad, Bueno, yo no sé cómo lo vive la gente. Yo puedo decir que en mi mundo anterior quedó como un dulce recuerdo y fue entonces cuando empecé a vivir con absoluta conciencia, con miedo, con total honestidad en todos los aspectos y afrontando problemas que hasta ese momento muchas veces trataba de esconderlo. O sea, por ejemplo, una época que no me fueron muy bien las cosas económicamente y recuerdo cuando picaban al timbre de mi casa que casi que me metía debajo de la cama porque no quería recoger el papel que venía, yo qué sé, no se sabía de dónde, ¿no? Que si del juzgado, que si de esto, el banco, que si el otro, que si... Fue una época difícil, pero por la que parece ser que tenía que pasar para aprender y entender muchas otras cosas, ¿no? A partir del día que yo te digo, todo es diferente, o sea, me gustan mucho más las cosas, ¿sabes? De solucionarlas al instante, cuanto antes mejor. Pocas vueltas, ¿sabes? Y luego también he entendido que las cosas tienen su momento, no siempre es buen momento para todo, ¿sabes? No siempre es buen momento para ser número uno, ¿no? A veces no. Hay veces que cuanto más quieres ser el número uno, más lejos estás de conseguirlo. ¿Me dejas poner una canción? Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres. Bonita. Sí. Bonita, muy bonita. Bonita era ella. Yo creo que yo no creo que nunca haya hablado de esto antes. Pero seguramente como te he dicho antes, si en algún momento habría que hablar de ella, a lo mejor eres ahora. Porque esta canción hace mucho tiempo dejó de ser una canción para convertirse en algo que iba mucho más allá, ¿no? Hace poco la canté la he cantado en varios escenarios, pero tocaba mi hijo el piano. Y era como que todo empezaba a tener sentido, ¿no? A mí me tocó descubrir en la vida, como a muchísima gente, que los héroes no siempre tienen capa y no siempre tienen el poder o la habilidad de desaparecer o volar, sino que estamos rodeados de ellos y están por cualquier parte. Esa canción está escrita a la madre de mi hijo. Insisto, que yo creo que nunca he hablado de este tema. Pero a lo mejor sí, hoy sí es el momento de hacerlo. Se llamaba Susana Prat. Le tocó vivir una enfermedad terrible. Fueron muchos años, muchos, durísimos, de idas y recidivas. Fue una búsqueda incesante donde la única puerta que se podía abrir era la de la esperanza. Fue mucho tiempo, pero nunca, jamás quitó o cambió la sonrisa. Nunca habló de lo que le había tocado pasar. Y nunca supimos que la cosa estaba tan difícil o tan mal, o no lo quisimos ver. Y es ella la que se convirtió en un ejemplo, porque los héroes son héroes porque nadie sabe que lo son. Y de repente, Susana
que había sido una inspiración en mi vida y en la de mi hijo y en la de todo mi entorno. Un buen día llega la pandemia y de repente mucha gente cantaba esa canción, pero se la cantaban a sus propios héroes. Y entonces creo que hoy sí es el momento quizá de hablarlo. Porque todo el mundo tiene sus propios héroes, están en donde cada uno los quiera tener, pero yo a ella la tengo siempre presente y como diría, jamás desaparece lo que jamás se olvida. Entonces, hoy me toca hablar de ella aquí, pero hablo en presente. Si te fijas, nunca hablo de ella en pasado, yo la tengo cerca, la tenemos cerca, forma parte de nuestra conversación, de nuestro día a día y ha estado sin estar en la educación, en el desarrollo y en cada uno de los momentos que ha vivido su hijo hasta el día de hoy, que está, pues ya tiene 15 años. Bueno, yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que se puede decir de alguien, que es que sigue estando. Sí, o sea, en mi casa es una máxima absoluta contar siempre con lo que le parecería a tu madre o lo que tu madre diría. Yo a veces no hablo de esto y suelo no hacerlo porque hay que entender que también todas estas cosas que yo te digo, de alguna forma a mi hijo, yo siempre pienso cómo lo entenderá, ¿no? Cómo lo vivirá. Porque a veces se escriben artículos o cosas, noticias, ¿no? Y se hacen como ese tipo de apuntes, ¿no? Y claro, el niño está en la edad de googlear y leer, ¿no? Y yo siempre trato de este tema de tratar de saltarlo un poco porque como yo sé que al final toda esta información, al final, de una forma u otra, a él le llega, ¿no? Y todavía no creo que esté preparado para entender muchas cosas, ¿no? Es así, o sea, en realidad, pues ¿cuándo se está preparado para entender que la vida de repente de arranque algo así? No creo que nadie esté preparado para entender esto, mucho menos con esa edad, ¿no? Yo siempre he querido darle su espacio, su momento, pero que también es verdad que uno no puede estar siempre girando en la cara a las cosas, ¿no? A lo mejor hoy era el momento de hablar de esto. Te lo agradezco. Tu primer título es un reloj y una vela. Mira, yo tenía 28 años y no había conseguido que ninguna compañía de discos me prestase atención. ¿Llamaste a muchas puertas? A todas. A todas. Llamé a todas las compañías de discos que existían, estuve en todos los sitios que te puedas imaginar. Llegué a firmar varios contratos que al único sitio que me llevaban era o sea, tenía que deshacerme de la gente con la que había llegado hasta ese sitio, de los productores que me habían acompañado, de los músicos. Siempre me decían que iba a pasar algo y siempre pasaba justo lo contrario. Entonces, yo ya tenía 28 años, yo trabajaba como informático, me iba bien. O sea, yo, vamos, que estaba contento con mi vida, pero todavía no elegía, ¿no? O sea, entonces era algo que estaba ahí, que estaba por hacer. Y el reloj y la vela justo hablaba de eso, ¿no? Decía, oye, el tiempo pasa y la vela tiene un tiempo, o sea, una vela no dura para siempre. Claro. Y entonces esas eran las canciones que yo estaba empezando a escribir en aquella época cuando de repente ocurrió lo impensable, ¿no? Y es que en un estudio de grabación apareciese Vicente Castro, Parrita, que en paz descanse, murió hace muy poquito, y en un gesto simple como, oye, ¿esto de quién es? Y yo, pues mío. ¿Esto quién lo ha escuchado? Digo, bueno, creo que lo ha escuchado en todas las compañías. ¿Estás seguro? Hombre, seguro no. Coge un par de CDs de esos y vente conmigo que te voy a llevar a un sitio. Me llevó a una compañía de discos que entonces se llamaba Horus. Una compañía independiente que generaba ilusiones todo el rato, era increíble. Era la primera vez que estaba con un disquero escuchando el álbum. Hasta entonces todos me decían que lo escuchaban, pero probablemente nunca lo escuchó nadie, ¿no?
Y entonces de repente cuando terminó de escuchar me preguntó, me gustaría que me dijeses qué te haría falta para quedarte con nosotros en la compañía. Y yo como que sobrecogido, perdón, me estás preguntando que... Dijo, ¿qué necesitarías? Y le dije, ¿trabajar? Porque yo en aquella época yo trabajaba para una compañía multinacional y no sé, tenía mi trabajo, tenía una hipoteca, tenía pues lo que todo el mundo se supone que tiene que... Digo, se supone, ¿no? Bueno, te han contado que tiene que ser, ¿no? Entonces no sabía muy bien, digo, ¿cómo lo hago, no? Si, digo, pero o lo haces del todo, o, digo, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer, sea como sea. Y entonces inventamos un personaje que se llamaba Carlos del Sol, que era un personaje que trabajaba en una disquera, que era yo mismo y me representaba a mí mismo. Entonces yo lo que hacía en la disquera durante todo el día era preparar los paquetes y los envíos para las distintas emisoras de radio de mis propias canciones y llamaba yo, siendo Carlos del Sol, a todas las emisoras de radio para preparar los planes de promoción de Antonio Orozco, que era un joven que acaba de irrumpir en el panorama musical a lo bestia y le estaba yendo increíblemente bien. Era cada disco que conseguía mandar a algún sitio y alguien me quería escuchar, era como un round, ¿sabes? Qué bueno, no sabía yo esto de Carlos del Sol. Bueno, hemos trampeado un montón de veces, hemos hecho un montón de cosas, he hecho muchas cosas que las volvería a hacer, todas. Ninguna va a hacerle daño a nadie, pero sí de buscarme la vida al máximo como he podido. Pero hoy no cambiaría nada, ¿eh? ¿Y piensas mucho en el futuro? O sea, ¿piensas mucho en el mañana? No, sería un tremendo necio, sería... ¿O te importa? No, hombre, vivimos en una sociedad que piensa mucho también en cómo voy a estar mañana, qué voy a hacer maña, dónde estaré mañana. Bueno, equivocadamente. O sea, está clarísimo que el futuro no debería contar. El presente y el pasado, por supuesto, agua que no mueve molinos, o sea, que quede en un grato recuerdo si sirve para aprender, bien está. Pero con las tortas que me da la vida, hablarte de un poco más allá de pasado mañana me parecería muy ingenuo por mi parte. ¿Y si tuvieras que definirte ahora mismo, cómo estás? O sea, ¿en qué momento vital estás? Pues... Si tú fuese haciendo la metáfora del ring de la vida, ¿cómo estarías aquí dentro? Pues la verdad es que primero tengo que decirte que, o sea, es que esa respuesta, o sea, técnicamente estoy de puta madre. O sea, no le puedo pedir nada más a la vida. No, sería una barbaridad por mi parte pedirle más a la vida. Y lo que sí que trato todos los días es de devolver todo lo que a mí me han dado. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hago a mi manera e intento devolverle a la vida todo lo que la vida me da. Y eso de alguna manera me hace sentir bien y ya te digo, no sé, creo que no puedo pedir nada más, honestamente. Bueno, pues aquí vamos a decir que ha terminado suena campana, termina el primer asalto. ¿Qué tal estás? Pues bien, la verdad es que yo tenía ganas de encontrarme contigo. No tengo... Bueno, yo creo que tú ya lo debes saber. No tengo costumbre de hablar de mi vida. No por nada, sino porque hay cosas que no me puedo permitir tan siquiera yo de hablarlas ni recordarlas, porque todavía me cuesta mucho. Pero bueno, siempre hay veces que las cosas tienen que pasar y que quizás es... Estamos como casi en familia, iba a decir. Estamos bueno, a lo mejor es un buen sitio, un ring para hablar, ¿no? De golpes y de cosas, ¿no? Porque lo decías, ¿no? Que cuánta nobleza, ¿no? Hay siempre también en un cuadrilátero. Totalmente. Este es un sitio increíble donde, a ver, los boxeadores son personas entregadas, apasionadas y muy respetables, entienden lo que pasa aquí arriba. Aquí se han cambiado cosas muy bestias.
¿Y tú qué tal te manejas encima de un ring? No, yo soy un aprendiz, sin más. O sea, soy un aficionado al boxeo, me gusta como deporte, me encanta la estrategia. Cuando estoy boxeando me da la sensación a veces de que estoy jugando al ajedrez. Suelo perder, casi siempre, porque pues todavía soy muy novato, aunque llevo muchos años boxeando. Pero me encanta perder al boxeo porque casi siempre aprendo algo. Le gusta perder en el boxeo porque siempre aprende algo. Cuánto Cuanto enseñan las derrotas en el boxeo, pero también en la vida. Entonces, como tampoco juego a lo duro ni tampoco me hacen daño, pues lo sigo haciendo. Pero sabes que si metes en esto de que hablabas antes de googlear, metes Antonio Orozco boxeador. Sí, ¿eh? sí. ¿Sabes? Porque claro, yo lo metí y confirmamos que no eres tú, ¿no? O sea, yo no, es un boxeador mexicano, además de deporte, tremendo boxeador. Antonio Orozco boxeador, qué casualidad, ¿no? Pedazo de boxeador. No soy yo, me gustaría serlo, ¿eh? Debe tener como 30 años. No sé si 30, pero unos pocos menos si tiene. No, pero yo también le sigo, ¿eh? Será la casualidad, pero sí le sigo. ¿Con quién sí te has subido a un cuadrilátero? ¿Con un amigo? ¿Se llama Pablo López? ¿A un cuadrilátero? Hombre, con Pablo me podría subir a un octaedro, si hace falta. Pues porque él es, a ver, Pablo, ¿cómo que te digo? Es una muy buena persona, un grandísimo conversador y es una persona de la que hay mucho que aprender. Es una persona de luz que vale mucho la pena, muy mucho, sí señor. Y tengo también documentos gráficos, ¿eh? Sí, él... Sí. Es que a veces entrenamos juntos. A veces entrenamos juntos y a veces también nos desentrenamos. Depende. Hay días que nos entrenamos y otros días que nos desentrenamos. ¿Y el fútbol? Pues también tengo entendido que le dabas al fútbol de pequeño, ¿o no? Bueno, yo creo que... Eres futbolista frustrado, me vas a decir. No, que va. No. Yo jugaba al fútbol como todos los niños de mi barrio, sin ninguna excepción. Todos jugaban al fútbol, todos. Y estuve muy cerca de conseguir ser futbolista profesional. De hecho, ¿sí? o sea, tuve una época, llegué a jugar en las divisiones del Barcelona, en las divisiones de fútbol sala. Fue una época que la recuerdo con mucho cariño. Fue muy duro porque era el deporte de élite es dificilísimo y hay que estar, en fin, hay que estar muy preparado emocionalmente y mentalmente para soportar la presión del día a día, pero mi padre le hacía mucha ilusión. Y de todos aquellos tiempos, lo que más recuerdo, lo que más me emociona recordar es cuando mi padre me venía a buscar a los entrenos, los días que podía venirme a buscar. Lo que más recuerdo, el mejor recuerdo era cuando me venía a buscar mi padre a los entrenos, te lo prometo. Eso es lo que recuerdo con más cariño. No me acuerdo de ningún partido. No recuerdo si marqué o dejé de marcar, pero me acuerdo que si marcaba un gol, mi padre me compraba un Frankfurt. Y lo recuerdo. También recuerdo que si no lo marcaba, no me lo compraba. Pero entonces, tengo cosas marcadas con el fútbol que son detalles súper pequeños, pero que a mí me han cambiado la vida y yo se lo trato de trasladar a mi hijo. Por ejemplo, teníamos una bota de fútbol que te tenía que durar 2 temporadas a ti y después 2 temporadas a tu hermano, ¿no? Entonces era un poco la austeridad de las cosas, darle valor a las cosas que tenían, no como hoy que va todo a tanta velocidad que decimos, es que los niños no, que somos nosotros sabes, que quizás no somos capaces de darle valor que tienen a las cosas porque las vamos cambiando rápidamente, porque no damos tiempo de disfrutarlas, ¿no? De empatizar con nada, hoy todo va tan rápido que... Pero a ti a lo mejor más ilusión que el Frankfurt, que te apetecería era tomarte el Frankfurt con tu padre, ¿no? Hombre, total, mi padre era un personaje, un figura auténtico. Mi padre se llamaba Antonio. Era un tío moreno, medio 1,80 m, y un poco más quizá. Lo veía poco,
porque siempre estaba trabajando. Empezaba como 7:30, llegaba a casa sobre 10, 10:30 de la noche. Era un trabajador, pero todo el mundo lo quería muchísimo, porque yo creo que durante toda su vida tuvo tiempo de dar todo lo que tenía varias veces, ¿no? O sea, vivía por y para los demás, eso es así, y tengo muchos testimonios y mucha gente que así lo atestigua. Mi padre era una persona entrañable que me enseñó que en la vida el único camino que hay para alcanzar y conseguir cualquier cosa que pretendas es la buena educación y la humildad. En general era una persona, para mí desde luego, mi referente. Para mí, para mi hermano mediano que hablaba antes, me consta que también su referente absoluto. El otro no le conoció, mi hermano pequeño no conocía a mi padre. Cuando mi padre murió, mi hermano pequeño tenía 10 meses. Claro, esto en el núcleo de una familia trabajadora es una bomba de relojería, porque mi madre era muy joven cuando se queda viuda, tenía 43 años, 44, 43 años, calculo yo. Y mi hermano tenía 10 meses, mi hermano mediano tenía 15 años. Imagínate el caos de repente, ¿no? Mi padre era muy joven cuando tuvo un accidente trabajando. ¿Cómo murió? Iba en una especie de quack, de 4 ruedas. Mi padre, vamos, pues te lo cuento para que lo sepas, te lo cuento muy orgulloso, ¿eh? O sea, mi padre y mi madre trabajaban en una casa, eran servicio en una casa muy grande, en una especie de mansión. Mi madre era la persona que se encargaba de la limpieza de toda la casa. Mi padre se encargaba del mantenimiento y la finca. Y nosotros vivíamos allí, en la casa del servicio, se puede decir, ¿no? De una familia maravillosa que siempre nos cuidó y nos trató maravillosamente bien. Donde todavía mi madre hoy va varios días a la semana a hacer compañía y a pasar la mañana, y también, no lo dirá nunca ella, pero también va allí y trabaja y limpia y lo hace porque es lo que lleva 65 años, me parece, en la misma casa, y lo seguirá haciendo hasta el día que deje de estar con nosotros, ¿no? Y aquella tarde era la noche de San Juan y mi padre tenía que tirar la basura. Bajando por la cuesta, parece que algo le asustó, perdió el control y nada, la moto se fue, una cuesta muy empinada, golpeó contra un lugar, golpeó la cabeza y en el acto, o sea, 42 años. Y pues se han pasado muchos años, pero no hay verbena de San Juan que no me acuerde, obviamente, ni tampoco hay día que no me acuerde de él. Seguro que os habéis fijado que en este cuadrilátero hay una guitarra. No es una guitarra cualquiera, es la primera guitarra que tuvo Antonio Orozco. Se la compró su padre, él más o menos tenía 16 años. Se llama Rosario, como su abuela. No es una guitarra cualquiera. Oye, además de Frankfurt, de los Frankfurt que te compraba, ¿él te compró la primera guitarra? Sí. No me la compró. ¿Que se parece a esa o es esa? Sí, es esta. Esta guitarra se llama Rosario. Y me gustaría decir que no, o sea, porque es importante, por lo menos para mí, porque mi padre no me la compró la guitarra, eso no fue así. Mi padre me dijo, una mañana yo le dije que necesitaría una guitarra, que qué podíamos hacer. Entonces me dijo que si quería una guitarra, ese verano tendría que trabajar con él en la obra. Entonces el día 21 de junio que terminé las clases en el instituto, el día 22 por la mañana estaba trabajando con él y estuve así hasta el 15 de septiembre que empezaba el instituto de nuevo. El día 21 de junio empecé a trabajar con él, estuve los 3 meses en la obra con él trabajando de peón. Y el día 15 de septiembre, cuando
cuando ya iba a empezar la escuela, mi padre me dijo, acompáñame que te voy a llevar a un sitio a ver una cosa, y yo nunca me imaginé que era, ya se me había olvidado. O sea, estaba tan cansado, tío. ¿Sabes? Estaba tan cansado que entonces me llevó a un sitio y era una peluquería, la peluquería del señor Antonio, una peluquería de barrio que todavía, no sé si estará abierta, yo creo que todavía estará abierta, fíjate. Entonces me dice, me entra por aquí, entra por allá, y me entra como una especie de cuarto. Así que había detrás de la peluquería y habían 5 guitarras metidas en 5, eran 5 fundas de corcho. Y entonces me dice, te voy a dejar aquí el rato que necesites, elige la que más te guste. Yo, ¿qué? Y entonces era como, no puede ser, Dios mío, era verdad. Hoy lo recuerdo como si fuese ayer. Era verdad. No se lo había olvidado. Y entonces cogí esta canela y pues ya tiene, eso fue, yo tenía 15, pues, no sé, 36 años, 35 años tiene. No hay ninguna canción en que haya escrito en mi vida que no haya sido con ella. Todas las he escrito con ella. O sea, es importante el matiz, ¿eh? No te la compró. No, mi padre no me compró, No. nunca me compró. O sea, no es esto de, papá, No, mi quiero padre. una guitarra, no. Gánate la guitarra. No, mi padre nunca me compró nada. O sea, nunca tuve el... O sea, mi padre me compró todo lo que yo necesitaba para vivir dignamente. Pero todo lo que... O sea, todo lo demás me lo tuve que ganar, no me lo regalaron. Ahí empezaste a aprender que la música puede... puede ser una frase hecha, pero puede curar, puede sanar, puede llevarte a lugares alejados del dolor. Hombre, a ver, yo te puedo hablar con la certeza. Hay muchas cosas que yo he contado a través de la música que no hubiese sido capaz de contar de ninguna otra forma, pero esto suena tópico. Pero sí que la música me ha permitido ser. ¿Sabes? O sea, yo estudié informática y programación y telecomunicaciones y me he sentido bastante realizado, pero casi nunca he podido ser. Y con la música he conseguido ser, de alguna forma, ¿no? Y de una guitarra a informático, ¿cómo se transita ese camino? Porque, quiero decir, tú con 15 años tienes la guitarra, pero tiras por los... Pues yo soy un padre muy cabezota que se había dejado la vida trabajando para que yo estudiase. Yo podría dedicarle el tiempo que quisiese a la guitarra y no había ningún problema siempre que no interfiriese en lo que se entiende como una vida modélica, ¿no? Entonces, la música en mi casa era un entretenimiento. Entonces, todo estaba bien, el fútbol estaba bien, la música, todo estaba bien, pero lo que sí que estaba bien eran las notas, que era cada trimestre. Y eso era indiscutible. Entonces yo cuando tenía 19 años ya estaba trabajando.